Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Quiero que abra su Biblia, por favor, o la encienda en Nehemías capítulo 2 y que usted mantenga el texto abierto allí. En algunas Biblias, las editoriales y quienes se encargan de fabricar este querido libro nos regalan la posibilidad de tener una cintita como la que tengo aquí, que nos ayuda a marcar el texto. Si usted no tiene algo así, puede usar cualquier método para no perder el texto, porque vamos a ir una y otra vez al texto bíblico allí y vamos a tratar de descubrir qué es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Quiero que lea conmigo y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Hablando de enemigos, hay una canción que cantamos esta noche que hablaba de que aunque vengan enemigos, serviremos al Señor. Y es una canción que podría haber seguramente cantado Nehemías mientras construía las murallas de Jerusalén. Y fíjese por favor lo que dice el versículo 19. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Es palabra de Dios. Voy a leer la versión que probablemente la mayoría tenga y dice así, versículo 19, leo solamente la pregunta de estos tres enemigos del pueblo de Dios y la pregunta dice: ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Usted lo podría poner como título de la reflexión de esta noche: ¿qué es lo que están haciendo? Y entonces Nehemías, capítulo 2, verso 20, da la respuesta: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué es lo que están haciendo? Si a lo largo de los años algún vecino de la ciudad o del barrio se acerca a algún miembro, socio en serio de esta congregación y preguntara: ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué estuvieron haciendo durante todos estos años? Usted podría dar la respuesta que dio Nehemías en aquella oportunidad. Y entonces en esta ocasión, y con la asistencia del Espíritu Santo y el permiso que le he pedido a Dios para fielmente compartir este consejo, me gustaría que analicemos juntos algunos conceptos que encuentro en el versículo 20. En primer lugar, quiero hablarte de la grandeza del Dios de la obra. La grandeza del Dios de la obra. Mire por favor el versículo 20, nuevamente. Comienza diciendo: el Dios de los cielos. No es cualquiera. No es un ídolo fabricado por algún artesano. Los profetas en el Antiguo Testamento se ocuparon muy bien de denunciar lo que algunos hacían. Iban al bosque, cortaban un árbol, parte de ese árbol lo usaban para calentarse, parte del árbol se lo llevaban a un artesano hábil y con ese pedazo de tronco hacían un ídolo. Y entonces tanto el profeta Jeremías como otros va a decir: pero qué ridiculez que tengan que hasta afirmarlo con un clavo para que no se mueva, porque ese es el Dios de este mundo. Es un Dios que no da mayores satisfacciones. Puede calmar un poquito la conciencia, pero no es el verdadero Dios. En cambio, Nehemías va a hablar de la grandeza del Dios de la obra al decir que es el Dios de los cielos. Mire, el Dios de los cielos es en su grandeza, en primer lugar, incomparable. Y quiero simplemente citarle algunos párrafos de la Biblia que le van a ayudar a usted y a mí a entender delante de quién usted y yo estamos.
No es un diosito, es el Dios de los cielos, la grandeza del Dios de la obra. Pero dice la Biblia que Él es incomparable. Efesios 1:18 dice: pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. La grandeza del Dios de los cielos se muestra en que es incomparable, pero en segundo lugar es imponente. Es imponente. ¿Qué significa esto? Mire lo que dice el Salmo 66. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Son imponentes. Pero en tercer lugar, la obra de Dios tiene que ver con la grandeza, y esa grandeza no solo es incomparable, imponente, a veces es incomprensible. Es incomprensible. Lo decía Job, capítulo 9, versículo 10 y 11. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, yo no lo veré, pasará y yo no lo entenderé. Y usted se para delante de la majestad de Dios y ve que su obra es grande, porque Dios es un Dios grande. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Cuando debiéramos preguntarnos, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a nosotros? Porque la grandeza del Dios de los cielos me habla de un Dios que cuando actúa lo hace de manera imponente, incomparable, pero muchas veces incomprensible. Incomprensible. Nosotros querer descubrir lo insondable que es Dios. ¿Acaso nosotros podemos darle algún consejo a Dios? Hermano amado, quiero decirle, estamos delante del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Es verdad que su trono es un trono de gracia, pero no se olvide que es un trono de autoridad. Es un trono al que nosotros, según lo que hemos cantado esta noche y hemos leído en la Biblia, tenemos que rendirnos, tenemos que postrarnos en la tierra, tenemos que poner nuestra frente en el polvo, reconociendo que eso mismo somos. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 103? Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. La grandeza del Dios de los cielos o de la obra. Pero en segundo lugar, déjeme descubrir algo más en el texto. Usted lo tiene abierto allí. Porque dice, el Dios de los cielos, y dice el texto bíblico, Él nos prosperará. Entonces, en segundo lugar, yo quisiera que conversemos acerca no solo de la grandeza del Dios de la obra, sino de la gracia de Dios para que podamos hacer la obra. La gracia de Dios que prospera la obra. Él que es el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. ¿Sabe, mi hermano? Esta iglesia no podría haber llegado hasta esta instancia sin la gracia de Dios. A no ser que haya aquí entre nosotros alguien que se anote el poroto. Para aquellos que no saben qué significa, es darse el crédito. Ahora, si usted reconoce que esta iglesia no podría haber llegado hasta esta instancia sin la gracia de Dios, diga conmigo, amén, amén, porque Dios es el Dios que prospera la obra. La Biblia dice que su obra, escuche esto, que su gracia abunda en generosidad. La gracia de Dios que nos permite continuar y completar la obra mientras estamos en este cuerpo, abunda en generosidad. Por eso es gracia. Por eso no esperamos un pago por la tarea que hacemos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Y escuche, y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios? La gracia de Dios abunda en generosidad.
Dios no es mezquino. Dios no pone un cartelito de stock agotado. La gracia de Dios sobreabunda. Es más, dice la Biblia que aún donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Es una gracia que abunda en generosidad. Pero en segundo lugar, es una gracia que alegra a la comunidad. Alegra a la comunidad. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Dice que cuando esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar y ver el resultado, ¿de qué? De la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer en constante fidelidad. Él nos prosperará. Es la gracia que prospera la obra. Pero esa gracia no solo abunda en generosidad, sino que alegra a la comunidad. Lo que le pasó a Bernabé, lo que nos pasa a los que en esta circunstancia venimos de visita a esta congregación y vemos cómo el Señor ha bendecido la obra durante tantos años y nos decimos, qué alegría que nos da, nos permiten sumarnos a la fiesta. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios alegra a la comunidad. Mi hermano, por años, mire que no tengo pocos, parece, pero no, tengo varios ya puestos. Por años me han querido vender el buzón de que uno era más espiritual cuanto más fruncía el ceño. Y cuanto más pasan los años me doy cuenta que uno es más espiritual cuanto más se alegra junto con la comunidad de fe. Cuando uno más disfruta del gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Cuando uno, en vez de poner cara de no, pone cara de sí. ¿Por qué le digo esto? Porque he visitado casas de estudio como la primaria, la secundaria o la universidad. Y sabe que en cada uno de esos espacios, cada vez que entablábamos una conversación y yo compartía mi fe, la primera pregunta, y los jóvenes me van a entender muy bien, que nos hacen allí afuera es, ¿ustedes son los que no? Así comienza la conversación. Ustedes son los que no, y ahí está la lista de las cosas que no podemos hacer. Mis amados hermanos, quiero decirles algo. Nosotros debemos ser el pueblo del sí. Porque aunque es verdad que hay muchas cosas que el Señor no nos dice que no porque nos conviene, no nos conviene, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Míralo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y entonces ellos pasean por el huerto y de repente se encuentran con que Dios les dice, Adán, vení, te voy a mostrar esto. De todos los árboles del huerto, míreme la cara, de todos los árboles del huerto podés comer, pero de ese, del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, no comas. Porque el día que comas de él, vas a morir. Y Adán, en vez de decir, ¡ueja!, dijo, ¡ufa! Porque se concentró en el no de Dios en vez de en lo sí de Dios. En todo lo que sí podemos hacer, hermanos. La gracia de Dios alegra a la comunidad. Así que, a ver, trate de hacerse algún masajito por allí. Desdibújese las arrugas. Ponga una sonrisa en sus labios. Porque eso es contagioso, hermano amado. La gente piensa que el pueblo de Dios es aburrido y nosotros debemos decir la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, que la gracia de Dios no solo abunda en generosidad, sino que alegra a la comunidad. Alguien se acaba de morir, quiero contarles, estoy dando un parte, parece que murió Jesús. Y déjenme decirle con cierta tristeza, que en muchos de nuestros ambientes lo único que está faltando es el féretro de Jesús. Y nos acercamos al féretro, nos persignamos y decimos qué bueno que era, ¿no? Sí, gloria a Dios. Cuando debiéramos dibujar una sonrisa en el rostro y decir, el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Porque la gracia de Dios no solo abunda en generosidad, no solo alegra a la comunidad, la gracia de Dios, que Él es el que prospera la obra, ¿sabe qué hace la gracia de Dios? Ayuda en la necesidad. Eso hace la gracia de Dios. Lo dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11,
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando con fidelidad la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Si usted ha recibido gracia y esa gracia se manifiesta en una capacidad espiritual que le habilita para hacer ciertas cosas con alguna facilidad que otros no tenemos, la Biblia dice que ayude en la necesidad. Y entonces habrá quienes tienen la gracia de Dios para exponer la palabra, y lo harán con un micrófono en la mano o con un mate en la mano. Pero te da la gracia de Dios para ayudar. Pero algunos tendrán la capacidad de administrar. Y no solo administrar los recursos de Dios, sino ayudar a la gente a que administre los propios. Y algunos tendrán la capacidad de ponerse al lado de alguien que está sufriendo, como aquel que tiene esa habilidad especial llamada el don de la misericordia o el don del servicio. Mi hermano amado, si Dios te ha dado por su gracia, no lo compraste en farmacias ni en perfumerías. Es la gracia de Dios que te ha dotado de una capacidad especial, que te ha dotado de un montón de experiencias, como decíamos esta mañana. Quiero decirte, la gracia de Dios ayuda en la necesidad. Número 1, la grandeza del Dios de la obra, el Dios de los cielos, dice el texto. En segundo lugar, la gracia de Dios que prospera la obra. Él nos prosperará. Pero en tercer lugar, usted está allí conmigo en Nehemías capítulo 2, versículo 20, y dice el texto bíblico allí: y nosotros sus siervos. ¿Quiénes? Nosotros. Se pone la camiseta Nehemías, sabe muy bien con quién cuenta, ve a su alrededor, sabe perfectamente quién es quién allí, y dice: nosotros, no los simpatizantes, no los hinchas, no los socios VIP, no los barra brava, sino los socios de verdad. Nosotros sus siervos. Nosotros sus siervos. En tercer lugar, quiero hablarte de la gente de Dios que hace la obra. La grandeza del Dios de la obra, la gracia de Dios, la gente de Dios que hace la obra. Qué interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros pensamos que la gente que hace la obra de Dios debe ser gente destacada, debe ser gente capacitada, que tenga algún bronce colgado por allí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En primer lugar, que la gente de Dios que hace la obra es común. Es gente común. No quisiera que usted se dé vuelta y vea al que está delante, detrás, porque probablemente hasta se asuste. Tiene cara de cuco, pero no es su hermano en Cristo. Pero quiero decirle algo, es gente común. El lunes tendrá que levantarse temprano, ponerse la mochilita al hombro y salir a estudiar o a trabajar. Es gente común. La Biblia dice esto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Y sigue diciendo allí el texto, y escogió cosas que no tienen poder. Y Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Nadie puede jamás ponerse los pulgares en las solapas. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede arrogarse alguna virtud. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios se hace con gente común, con gente común. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Para que la excelencia del poder, para que la alabanza no se la lleve ningún mortal, sino aquel que es el único, que lo merece, aquel que la puede administrar a la gloria, que es Dios mismo. La gente que hace la obra, en primer lugar, es común, pero en segundo lugar es compañera. Es compañera. Porque como ya lo dijimos en estos días, no está bien pensar de que la obra de Dios depende de mí, y si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie. ¿Sabe qué dice Filipenses capítulo 2, verso 20? Esto, preste atención. No cuento con nadie como Timoteo, dice Pablo, que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes
saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo a padre, él ha servido, y esto es lo que a mí me enternece, a mi lado en la predicación de la buena noticia. Míreme acá, por favor. Había que seguirle el ritmo, Pablo, ¿eh? ¡Oh! Había que seguirle el ritmo a Pablo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Timoteo fue compañero fiel, compañero como Aristarco, compañero como Epafras, compañero como tantos otros que se le pusieron al lado y lo sostuvieron. ¿Para qué? Para que la tarea se haga de manera conjunta, colegiada, compartida, porque la gente de Dios que hace la obra es gente común, pero además es gente compañera. Así que, mi querido hermano, valora las virtudes y aún las debilidades que tiene tu hermano y tu compañero de lucha. Qué bendición es pertenecer a la iglesia del Señor, porque acá hay de todo. Acá hay de todo. Si nosotros tendríamos que haber escogido los 12, hubiéramos escogido a un Pedro. Quizás sí, quizás no. Hubiéramos elegido a un Juan, quizás sí, quizás no. ¿Hubiéramos elegido a un Judas? Claro que no. Claro, con el diario del lunes o la Biblia del 2025, nosotros podemos decir claramente, no, ¿cómo lo va a pensar a Judas? Es que el Señor sabe muy bien quién sirve a sus propósitos. Hermano amado, valore a la persona que tiene al lado. Valore sus virtudes y sus capacidades, sus experiencias de vida, sus fortalezas y sus debilidades. Porque la gente de Dios que hace la obra es gente común, es gente compañera, pero en tercer lugar, déjeme decirle algo, es gente constante. Es gente constante. La gente de Dios que hace la obra es gente constante. Y lo dice la Biblia. Hermanos míos, muy queridos. 1 Corintios 15, 58. Manténganse firmes y constantes. Destáquense constantemente en la tarea cristiana, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril el afán que en ello ponen, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es estéril, dice esta versión, pero para que no sea estéril, ¿sabe qué tiene que hacer usted y yo? Tenemos que ser constantes en la obra del Señor siempre. Constantes en la obra del Señor siempre. Le voy a contar algo. Estamos promediando ya la última parte del 2025. Ya estamos en el último tirón. Nos quedan un par de meses y a levantar las copas y desear que el año 2026 sea mejor que el anterior. Pero le voy a decir algo. Muchas personas que inician la tarea, no sé cómo será en su iglesia local, pero muchos que inician la tarea en el año calendario con todas las fuerzas, están pidiendo un reemplazo, cambio. Están pidiendo cambio, ir a boxes. ¿Para qué? Para un refresco, porque como dice el libro de Nehemías también, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es mucho y nosotros estamos lejos el uno del otro en el muro. ¡Qué tristeza! ¿Sabe por qué? Porque la gente no solo no entiende que hace falta ser común, ser compañero, sino también ser constante. Y ser constante, que con la misma fuerza con que empezaste puedas continuar y terminar la tarea. ¿Amén? Es constante. Hemos hablado de la grandeza. Hemos hablado de la gracia. Hemos hablado de la gente. Pero mire qué interesante lo que dice el texto bíblico en Nehemías 2:20. Nehemías 2:20 dice, el Dios de los cielos, la grandeza, Él nos prosperará, es la gracia, y nosotros sus siervos, es la gente. Pero atención con lo que dice Nehemías aquí, dice, nos levantaremos. Y quiero hablarte un poquito sobre las ganas que da Dios para hacer la tarea, para hacer la obra. ¿Quién lo produce? Dios mismo, nadie más. ¿Sabe? Dios es el que en nosotros produce el querer. Dios es el que en nosotros produce el querer, pero también el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, Quiere decir entonces que las ganas
con las cuales hago la obra no es algo que sale de adentro, sino, en realidad sí sale de adentro y ya le explico por qué, pero no sale de mi propio corazón. Porque el cristiano que se suma a la obra de Dios es aquel que ha entendido que debe tener, en primer lugar, anótelo por allí, entusiasmo. Sí. Y el entusiasmo no tiene que ver con andar con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. La palabra entusiasmo es interesante. La palabra entusiasmo está compuesta por dos palabritas de otro idioma que significa literalmente esto: Dios dentro de uno. La palabra, no importa si no la recordamos en griego, es enteos. Dentro, Dios dentro. Por lo tanto, ¿quién tiene entusiasmo? Aquel que tiene a Dios adentro. ¿Quién es el que produce el entusiasmo? Dios mismo. ¿A quién? A aquella persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que ha sido habitada por el Espíritu Santo, que es llena del Espíritu Santo, aquella persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esa es la persona que logra tener entusiasmo, que además contagia. Dice la Biblia en Romanos 12:11, no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Quién es el que da el entusiasmo? Dios mismo. Las ganas que da Dios. En segundo lugar, ¿sabe? Las ganas que da Dios para hacer la obra están basadas no solo en el entusiasmo que da el Espíritu Santo, sino en el ejemplo, en segundo lugar, de Cristo. El ejemplo de Cristo. ¿Usted cree que en su humanidad Jesús tenía ganas de ir a la cruz? Si acaso Él se inclinó en tierra allí en el huerto del Getsemaní y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese mismo Jesús, que en su humanidad pudo mostrar vulnerabilidad y la necesidad de la asistencia de los ángeles en aquel momento, es el mismo Jesús que dice en Juan 13:15, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo hice con ustedes. ¿Y qué había hecho Jesús? Se había quitado el manto, ceñido la toalla, inclinado y lavado los pies de aquellas personas que ni siquiera se lo merecían. Mis amados hermanos, las ganas que da Dios para hacer la obra depende del entusiasmo por el Espíritu Santo, del ejemplo de Cristo, pero también de una expectativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene un cristiano al hacer la tarea? ¿Por qué debería yo ponerle ganas al asunto? ¿Sabe por qué? Porque hay una expectativa. Y esa expectativa está en la gloria, no aquí en la tierra. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor, en Colosenses 3, 23 y 24. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana. O, como dice Reina Valera, de corazón. ¿Saben que la palabra de corazón allí significa de buena gana? Pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. ¿Cuál es nuestra expectativa, mis amados hermanos? Es que cuando hacemos las cosas con ganas, cuando le ponemos combustible al asunto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que han hecho hacia los santos y que todavía lo siguen haciendo. Hermanos amados, la expectativa, el entusiasmo del Espíritu, el ejemplo de Cristo, pero también la expectativa de recibir una recompensa en los cielos si lo hemos hecho con los mejores materiales. Pero el texto, déjeme terminar, de Nehemías capítulo 2, dice algo interesante, porque no solo habla de la grandeza del Dios de la obra, el Dios de los cielos. En segundo lugar, habla de la gracia de Dios que prospera la obra, porque dice, Él nos prosperará. En tercer lugar, habla de la gente de Dios que hace la obra. Y en cuarto lugar, habla de las ganas que da Dios. Nos levantaremos. A veces no dan ganas de levantarse, ¿verdad? Y se lo dice un santiagueño de pura cepa.
No dan ganas de levantarse. No dan ganas ni en invierno cuando está tapadito así, ni en verano cuando tiene el aire acondicionado. Pero tampoco dan ganas de levantarse cuando hay oposición, hermanos. No dan ganas de levantarse y edificar cuando hay oposición. Entonces déjeme terminar con esta última reflexión, porque el texto bíblico dice: nos levantaremos y edificaremos. Edificaremos. Y entonces, en último lugar, quiero hablarte de la gestión que bendice Dios para terminar la obra. ¿Cuál es la gestión? Mire, dicen por allí que no hay peor gestión que la que no se hace. No hay peor gestión que la que no se hace. Nehemías tenía en claro de que cuando visitó Jerusalén y vio que las ruinas estaban visibles, juntó gente y empezó a construir la muralla. Y dice la Biblia que construyeron la muralla porque hubo gestión de trabajo. Si usted revisa y repasa todo el libro de Nehemías, va a ver cómo Nehemías aparece una y otra vez, muchas veces de manera evidente y otras veces detrás de bambalinas, como supervisando la tarea. ¿Sabe qué me gusta de Nehemías? Que no es una persona que está buscando oropeles, buscando trofeos o medallas. Lo que él quiere es gestionar para que la tarea que honra a Dios se haga. Ahora, ¿qué gestión? Mire, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algunos recursos para manejar, administrar, gestionar, trabajar y concluir la tarea. Creo que no hay nada más triste que una obra, no en construcción, porque eso anima, pero una obra abandonada. Una obra abandonada. Como cuando la clase política se guarda alguna cometa, algún vueltito, y en vez de terminar la tarea que se le había encomendado, porque presentaron los pliegos de licitación, porque quizás tuvieron en primera instancia las primeras obras, y de repente usted va a una calle que no tiene final, o ve un puente que está por la mitad, o ve un hospital que está sin funcionar, o una escuela que no tiene siquiera quien la administre. La gestión se hace, en primer lugar, hermanos, con talento. Con talento. Y vuelvo atrás en la reflexión de esta mañana para pensar qué es lo que Dios ha dado a esta congregación, a la iglesia a la que vos perteneces, para que la gestión se haga. Pregúntatelo. Mire, me llamó mucho la atención Génesis capítulo 41, porque cuando José está delante del faraón y le revela y le devela los sueños que el faraón había tenido en su pesadilla, dice él en su consejo: Su Majestad, debería buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de toda la tierra de Egipto. Versículo 35. Se debería almacenar todos los alimentos de todos estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. ¿Sabe qué tenía José, hermano? Humildad, pero además tenía talento. Y el talento lo puso al servicio del reino de Dios, que en aquel entonces permitía que un ser funesto, tremendo como el faraón, gobernara la tierra o aquel entonces. Hay talento. Y la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes, me la hago a mí, es: ¿qué me dio Dios como recurso para administrar y para que la obra de Dios avance? Y usted dirá: ¿y qué vendría a ser la obra de Dios? La obra de Dios es emancipar al pecador. Es darle libertad, hermano. El pecador está esclavizado. La obra de Dios tiene que ver con eso, con que le demos libertad a una persona que está presa en sus delitos y pecados. Darle emancipación, no libertad para seguir pecando. En segundo lugar, quiero decirte que la obra de Dios tiene que ver con la extensión del reino. No solo es emancipar al pecador, es extender el reino de Dios. Eso es lo que es la obra de Dios. Cuanto más trabajemos en pro de la obra, el reino de Dios se va avanzando. Jesús mismo ya dijo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en cada corazón que se ha entregado a Cristo.
y eso debe propagarse. La obra de Dios, mi querido, por las dudas quede duda, no solo es la emancipación del pecador y la extensión del reino. La obra de Dios tiene que ver con la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Y como veíamos esta mañana, en Efesios 4 dice que con la participación o la función de cada uno, entonces el cuerpo va creciendo y va fortaleciéndose en amor. ¿Con la participación de quién? De cada uno. Por eso mi pregunta es, ¿te dio Dios algún talento, algún recurso para poder administrar y servir como lo hizo José en Egipto o tantos a lo largo de la historia? En segundo lugar, la gestión también implica no solo talento, habilidades, sino trabajo, arduo trabajo. Y sí, no es, como decía mi abuela, soplar y hacer. Lo saben al dicho, está en 1 Macaneos capítulo 4. No aparece en la Biblia, pero que es verdad, es verdad, es verdad. La Biblia no dice que hay que soplar y hacer botellas, pero la Biblia sí dice que no vamos a poder lograr algo si no trabajamos y nos esforzamos previamente. ¿Dónde lo dice? Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, Entonces, ¿qué se necesita en cuanto a la gestión que Dios bendice? Dios bendice la gestión que implica talento, habilidades. Dios bendice la gestión que implica trabajo arduo. La Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 24, versículo 4, Joás decidió restaurar el templo del Señor, así que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá, recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Y escucha esta expresión, trabajen con mucha diligencia. En otras palabras, no sea flojo. No sea flojo. Tengo una reflexión por allí al que le puse la ley del mayor esfuerzo. Porque muchas veces hacemos la ley del menor esfuerzo. Este es mi aporte. No, la Biblia no nos manda a dar un granito de arena, sino a trabajar con entusiasmo, con diligencia, a rendirnos por completo a Él. ¿No le gusta la palabra gastarse en la obra de Dios? Bueno, invierta toda su vida en lo único que va a trascender, mi querido. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que usted haya tenido aquí en la tierra va a caducar el día en que lo pongan en un cajón. Pero si usted invierte su vida en el reino, esa obra va a repercutir como un eco en el tribunal de Cristo. Y si la obra fue hecha con buenos materiales, el Señor le dirá, póngase de pie, un aplauso, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis amados hermanos, invirtamos nuestros talentos, invirtamos nuestro trabajo en la obra de Dios. Pero en tercer lugar, tiempo. La gestión que bendice Dios, nos levantaremos y edificaremos, dice Nehemías. La gestión que bendice Dios es la que implica un tiempo bien administrado, sabiendo que los días son, ¿cómo son los días? Malos. Así que el sabio, según Pablo, debe considerar bien cuál es la voluntad del Señor y administrar bien el tiempo, sabiendo que los días están complicados. Según Pablo mismo a Timoteo va a decirle, tened cuidado porque los postreros días la cosa se va a complicar, habrá tiempos peligrosos, tremendos. Así que se necesita tiempo. No esperes a recibirte para servir al Señor. No esperes a casarte para servir al Señor. No esperes a jubilarte para servir al Señor. Amado hermano, no pierda más tiempo y póngase a trabajar para la obra del Señor. La Biblia dice en 2 Crónicas 8:16, Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo. Y escuche esto, desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó.
Por eso en Eclesiastés capítulo 7, el sabio Salomón va a decir, es mucho mejor el final del asunto que el principio. Es mucho mejor cuando uno ve el modelo terminado. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia la tarea, por lo general se enorgullece, es un poco arrogante, se envalentona, pero cuando una persona terminó la tarea, el Señor le hace un guiño, un pulgar para arriba y te dice, muy bien, buen siervo y fiel. Y como ese día todavía no ha llegado, mi hermano, déjeme decirle, trabajemos con entusiasmo, sabiendo que el Señor premiará nuestro esfuerzo, pero al fin y al cabo llegaremos a la gloria y si algún premio recibimos, sabremos muy bien a quién remitirlo, porque la gloria es toda para Él. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos es la grandeza del Dios de la obra. Él nos prosperará, es la gracia de Dios que prospera la obra. Y nosotros sus siervos, es la gente de Dios que prospera la obra, que hace la obra. Nos levantaremos, son las ganas que da Dios para hacer la obra. Y edificaremos, es la gestión que bendice Dios al terminar la obra. Así que súmese. Esta no es una bolsa de trabajo. No hay una oficina de empleo. ¿Sabe? Le voy a decir más. A veces vamos al despacho de Dios dándole nuestro currículum a Dios. Y me parece que más que currículum tenemos ridiculum. Porque Dios no se deja engañar por lo que nosotros podamos haber hecho en el pasado. Pero todavía hay espacio para que uno más le diga al Señor, Señor, contá conmigo. Yo quiero trabajar en pro de la obra unido como un solo hombre con la iglesia en la que me has puesto. Amén. Amado Padre, glorificamos tu nombre, te damos gracias por la historia bíblica, por la historia de Nehemías, porque no se dejó intimidar aunque los enemigos quisieron distraerlo y derribar todo lo que ellos construían. Señor, en este tiempo sabemos que nuestros enemigos son espirituales, están en contra de tu obra, no quieren que avancemos, pero hoy, Señor, como Nehemías decimos que confiamos en tu grandeza, que confiamos, Señor, en tu gracia, que nos hacemos cargo de que somos tu gente. Señor, le ponemos ganas porque vos nos das todo eso para hacerlo y te pedimos que bendigas nuestra gestión, no de gobierno, sino de servicio en pro de la gloria tuya al hacer la obra. Bendice a esta iglesia local y a cada cual que ha venido representando a la suya propia. Lo decimos en el nombre precioso y único del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Señor le bendiga.